Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí se ve bastante bien, Diego. Bueno, nosotros somos el equipo 5, que está conformado por mi compañero Martínez, mi compañera Meléndez y su servidor Mondragón, y nosotros les vamos a hablar de síndrome nefrítico. Bueno, el índice, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. En la definición, pues vamos a tener que el síndrome nefrítico es una constelación de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, y estas manifestaciones clínicas serían pues principalmente la hematuria, hipertensión arterial, la disminución de la diuresis, el edema y proteinuria en rangos no nefróticos, que sería menor a 3.5 gramos al día en adultos y menor a 40 miligramos sobre metro cuadrado por hora en niños. Pues tenemos que definir también qué es una glomerulonefritis, porque es como la principal etiología, y es una designa pues enfermedades que predominantemente son afectados o hay una afectación glomerular inflamatoria que se caracteriza por hematuria, proteinuria y hipertensión arterial, y afecta la estructura y la función del glomérulo, aunque posteriormente pueden verse implicadas las demás estructuras de la nefrona, y estas se dividen en primarias o secundarias, y primarias si son manifestaciones o una afectación nada más renal, y secundarias hay una enfermedad sistémica que afecta a los riñones. En la epidemiología tenemos que la glomerulonefritis aguda postestreptocócica es la causa más común de síndrome nefrítico en niños. Se estiman 470,000 casos nuevos al año en el mundo de glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Normalmente se da en niños de 2 a 12 años. Hay un rango de 2 en 1 en varones, es más común en varones, y puede ser asociado a epidermitis que predominan en primavera o verano, y si es asociado a infecciones respiratorias es en otoño e invierno. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la etiología. La que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí te escucho. Gracias. Pues esto, como ustedes saben, es un síndrome, entonces va a tener diferentes etiologías, pero el principal responsable de esta glomerulonefritis va a ser por un estreptococo. Y bueno, vamos a tener que frecuentes está, como les decía, la de estreptococo, púrpura, de Schoengen-Henoch y nefritis. ¿Sí? Ok. Y también vamos a tener menos frecuentes, que son glomerulonefritis de membrana proliferativa, por lupus eritematoso sistémico. Después, la que sigue, este síndrome se va a clasificar de acuerdo a al sistema de complemento. Va a ser renal o extrarrenal, y se va a clasificar en dos, ya sea de complemento sérico disminuido o complemento sérico pues normal. Y dentro de las que encontramos en complemento sérico disminuido vamos a tener lupus eritematoso, endocarditis, abscesos viscerales, y de complemento sérico normal vamos a tener poliarteritis nodosa, vasculitis por hipersensibilidad, que más adelante pues vamos a irlas viendo. La que sigue. Muy bien, y como les mencionaba, la principal, la causa más frecuente de esto es la glomerulonefritis postinfecciosa, que es a causa por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y pues, como es sabido, hay otros bacterias, virus y parásitos que lo pueden causar, pero principalmente es estreptococo beta hemolítico. Este estreptococo tiene cepas nefritogénicas. Esto quiere decir que tiene cepas que pues, van a causar infecciones, de las cuales van a destacar dos, las faringes y las cutáneas. De las faringes vamos a encontrar la 1, 2, 3, 4, 25, 49 y 12, que pues estas van a causar infección en la piel, entre las dos, entre 1 y 2 semanas van a producir ya faringitis. Y pues estas van a aparecer antes de pues propiamente de la glomerulonefritis. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahora en fisiopatología, para poder comprender la fisiopatología vamos a empezar viendo o recordando qué es el glomérulo. El glomérulo es un conjunto de
anastomosis de unas arterias, tanto de la arteria aferente va a generar las anastomosis y va a salir del glomérulo la arteria eferente. Aquí vamos a encontrar diferentes células. De entre las más importantes, al menos en esta patología, vamos a tener las mesangiales. Las células mesangiales, que son estas como amarillitas que están dentro de todo el camino tortuoso, esas son las mesangiales. También tenemos a los podocitos, que son las rojas, que tienen sus pedicelos y sus fenestraciones, donde se va a permitir el intercambio de moléculas. Las moléculas más pequeñas son las que van a poder salir al espacio de Bowman, que es como donde se encuentran las flechitas en la forma de C, y todo esto pues ya va a pasar a los túbulos proximal y distal y ADN, etc. El tamaño del glomérulo es muy pequeño, mide entre 200 y 250 micrómetros de diámetro, o sea, es muy chiquitito. Y bueno, creo que es lo más relevante de esta parte. La que sigue, por favor. Ahora sí que ya recordamos un poquito lo del glomérulo, vamos a ver una resumen de toda la fisiopatología. Tenemos una reacción inflamatoria local ocasionada principalmente por el estreptococo, lo cual nos va a generar una lesión en el glomérulo. Esta lesión nos va a permitir el escape de eritrocitos al espacio de Bowman, lo que se va a marcar como una hematuria con cambios dismórficos. Más adelante les voy a explicar esto. Esta hematuria a su vez va a permitir la liberación de diversas citocinas, principalmente inflamatorias, lo cual van a disminuir la tasa del filtrado glomerular y también se va a disminuir la fracción filtrada de sodio. Recordemos que a donde va el sodio se jala el agua, por lo tanto vamos a tener una reabsorción de agua aumentada, lo cual nos va a expandir el volumen plasmático, ocasionándonos edema y a su vez un aumento en el gasto cardíaco, ocasionándonos una hipertensión arterial. También todo esto ocasionada por la disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética, lo cual nos va a ocasionar una disminución de la excreción urinaria. Esto no siempre se va a presentar, pero también puede haber oliguria o anuria, por lo tanto este ciclo se va a mantener constante hasta que se logre controlar la reacción inflamatoria local. La que sigue, por favor. Ahora sí, viéndolo un poco más detalladamente esta fisiopatología, tenemos el proceso inmunológico, principalmente la activación del complemento. Recordemos que el complemento son proteínas inmunológicas. Entonces, bueno, llega nuestro estreptococo. Bueno, antes que nada recordemos que tenemos tres vías de la activación del complemento: la alternativa, la clásica y la de las lectinas. La que nos interesa ahorita es la alternativa. Si se dan cuenta, aquí en nuestro esquema, hasta arriba dice alternativa. Tenemos nuestro microbio, que sería el estreptococo, que va a generar, pues, ahora sí, los anticuerpos y la activación del complemento. Ahora sí, vamos a tener a todas las proteínas, principalmente la C3, que si recordamos en la fase de la inflamación se va a dividir en C3b y C3a. La C3b es la que se va a depositar en el microbio o en el patógeno que estamos hablando, va a generar más inflamación y ya vamos a poder atacar, se va a generar la lisis del microbio. Sin embargo, en la patología este proceso se ve alterado. En lugar de que la proteína C3 se una al microbio, se va a unir al glomérulo, lo que va a ocasionar una inflamación e incluso lisis de estas células. Pero bueno, una vez que se activa la vía alternativa principalmente, las de las lectinas también se activan, pero es mínimo. Y como ya mencioné, el C3 se va a unir al glomérulo, pues se va a disminuir a nivel plasmático C3 y C4, la proteína C4 se va a mantener normal. Aquí es el primer dato diagnóstico, C3 disminuido. ¿Por qué? Porque no está como funcionando adecuadamente. Una vez que este C3 se unió a nuestro glomérulo, van a salir factores quimiotácticos. ¿Para qué? Bueno, estos van a llamar a los leucocitos en general en sitio de lesión, principalmente neutrófilos, y que estos van a atacar
a nuestras células, ¿no? Gracias al complejo de ataque de membrana, van a lesionar nuestras células glomerulares, por lo tanto se van a liberar citocinas y prostaglandinas inflamatorias que van a causar apoptosis celular. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, está bien. Mi compañera. No, vale, gracias. La que sigue, por favor. Esta es como la primer Y en parte. esa parte, perdón, doctorcita, perdónale. Ahí en esa parte es lo que nos explicaba en la primera, que decía, bueno, la clasificación de la glomerulonefritis va a depender del nivel de complemento. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico clínico, una forma para ver qué patología podría ser es tomar complemento sérico, si está disminuido o si está aumentado. Entonces, aquí nos explica Ale que, por ejemplo, en lo que estamos haciendo es la formación de complejos inmunes que van a depositarse a la membrana basal y eso es lo que va a activar toda la cascada inflamatoria y se va a dañar directamente la membrana basal. La membrana basal, nos dijo Alejandra, ¿cuál es la función principal, Alejandra? La filtración de pequeñas moléculas Es, y va a sostener a las moléculas grandes que principalmente serán las proteínas. entonces, al estarla dañando, ¿qué se va a alterar? Pues la filtración. Y es lo que nos va a dar todo el cuadro clínico, que el cuadro clínico es el síndrome nefrítico. La patología es la glomerulonefritis y por todas las causas que nos mencionaban en las primeras diapositivas, y eso nos va a dar el cuadro clínico por la formación de estos complejos inmunes que se llama síndrome nefrítico. Síguele. La que sigue, por favor. Ahora, la otra parte de este proceso inmunológico tenemos el reclutamiento y proliferación celular, lo cual también es sumamente importante en toda nuestra patología. Ya una vez que todo el complemento llamó a los neutrófilos, macrófagos y monocitos, también va a haber una proliferación de células por todas las citocinas ya mencionadas y va a haber una expansión de matriz mesangial. Todo esto sumado va a generar un daño glomerular más marcado. Todas las moléculas vasoactivas, proteasas, citocinas, prostaglandinas, factores de crecimiento y radicales de oxígeno son los que nos van a mantener esta proliferación de células endoteliales y la expansión mesangial. Ahorita les voy a presentar unas imágenes para que comparen lo normal con lo patológico. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de la anatomopatología, bajo la microscopía óptica, bueno, lo que vamos a encontrar es una lesión característica de glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Proliferativa endocapilar son nuestras palabras clave. Hay una proliferación celular difusa que ya les mencioné la diapositiva anterior. Va a haber un aumento, por eso es un aumento de células endoteliales y mesangiales, infiltrado leucocitario en la luz capilar y, bueno, la membrana basal va a estar normal, por eso es endocapilar. Ahora, aquí en esta imagen, arriba tenemos la imagen del glomérulo normal y la imagen más grande es como un corte del glomérulo. Lo amarillo son los podocitos, si se dan cuenta están normales, podríamos decirlo, no tienen alteración. Y los que están como rojos serían los capilares de nuestro glomérulo. Ahora, todas las células ahí están. Las manchitas rojas que les coloqué con las flechas sería nuestro daño endocapilar debajo del capilar del glomérulo. Ahí se van a encontrar todas estas, como todo nuestro complemento unido, formando estas como jorobas. Tenemos varios tipos. El endocapilar, que es el más común, que es el que está arribita, no sé, es que no puedo señalarlo. Ahí dice endocapilar, ese es el más común. No, regrésale. Luego tenemos el daño mesangial, que son a las células mesangiales. Aquí también se va a juntar todo el complemento. Y el daño epitelial, que ya sería pues más bien en el epitelio de nuestras capilares. También tenemos proliferación, bueno, puede llegar a haber proliferación de estos daños en la cápsula de Bowman más afuera.
y estas se conocen como semilunas. La forma es semilunar y esto es un dato más grave de esta glomerulonefritis progresiva grave. Pero lo más, podría decirse, lo menos grave serían el endocapilar. La que sigue, por favor. Acá están las imágenes que les comentaba. La imagen A es nuestro glomérulo normal. Si se dan cuenta, el espacio de Bowman se ve claramente pues un espacio virtual ahí, se ve blanco. También tenemos los capilares este, con su luz libre y todas las células mesangiales y podocitos. Los podocitos, si no me equivoco, son los azules. Si se dan cuenta, se ve espaciado, no todo. Ahora en la B, aquí ya hay una proliferación de estas células. Todo el espacio virtual del espacio, de Bowman, si se dan cuenta, ya está colapsado. Al igual que todas las luces capilares están colapsadas, hay un aumento de estas células, de esta proliferación, por lo cual se va a ver totalmente alterada la filtración glomerular. Ahora, en el C es la inmunofluorescencia, también es otro de método diagnóstico. Todo lo fluorescentes van a ser los depósitos de C3 principalmente, de este complemento. No logró identificar bien la forma del glomérulo, sin embargo, sí es muy evidente este color fluorescente de C3. También se puede identificar IgG, IgM, IgA y fibrina, pero el más relevante es C3. Luego en la imagen D, aquí podemos ver estas semilunas o jorobas que les mencionaba antes en la cápsula de Bowman. Esto también es un daño pues glomerular en general. La que sigue, por favor. Ahora, otro pequeño resumen de toda la fisiopatología. Llega nuestro estreptococo y nos causa una infección. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, por una faringoamigdalitis o una infección cutánea. Dependiendo de la infección, es el tiempo que va a tardar en aparecer la glomerulonefritis. Esta infección nos va a generar los antígenos, los anticuerpos, ya con toda la activación del complemento. Y en los anticuerpos vamos a tener un aumento de anticuerpos antiestreptolicina o aumento de antihialuronidasa y un aumento de antidesoxirribonucleasa. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos los inmunocomplejos y se van a depositar en los glomérulos. En la activación del complemento, como ya les mencioné, va a haber una disminución de C3 en el plasma. ¿Por qué? Porque el C3 va a estar en el glomérulo, va a estar unido a la membrana basal del glomérulo y C4 va a estar normal. Ahora, este depósito del complemento en los glomérulos nos va a ocasionar hematuria y proteinuria, a lo cual se va a disminuir la filtración glomerular, ocasionándonos oliguria con un aumento de urea plasmática y creatinina plasmática. ¿Por qué? Porque estos no van a salir por la orina, se van a quedar dentro del cuerpo. Va a disminuir la secreción urinaria de sodio, por lo tanto va a estar disminuida su excreción fraccionada. A la vez va a absorber o se va a reabsorber el agua, expandiendo el espacio extracelular, ocasionándonos edema, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial, con una disminución de renina plasmática y aldosterona plasmática. Este es como un resumen de todo lo anterior visto. ¿Alguna duda de la fisiopatología? Gracias. En el cuadro clínico, como ya les había mencionado, tenemos la hematuria. Hay de dos tipos, la hematuria macroscópica y la microscópica. Cualquiera de las dos es la presencia de sangre en la orina. En la macroscópica, el paciente nos va a referir que inició de manera brusca. Un día lo tenía y de repente, un día no lo tenía y de repente le apareció. Es de color té oscuro o también lo mencionaba como Coca-Cola, negra, ¿no? Sin coágulos, indolora, no le va a causar ningún dolor al orinar. Y va a ser uniforme durante toda la micción. Este es importante porque hay ocasiones en que el paciente refiere hematuria, en que nada más es como al final de la orina o incluso puede ser que no sea una
sangrado literal del sistema urinario, puede ser de otra causa. Ahora, su duración es variable y también tiene una desaparición progresiva. Puede que la presente y puede que no. Sin embargo, la bibliografía menciona que al menos el 50% de los pacientes presenta esta hematuria macroscópica. Ahora en la microscópica, esta se va a ver más por el examen general de orina y se define como si fueran más de 4 eritrocitos por campo al microscopio, vista al microscopio. Esta pues no es visible a simple vista, es universal, o sea, hace que todos los pacientes la van a presentar y en el microscopio se van a ver acantocitos. Esto les dije que se lo iba a explicar. Una vez que el glomérulo ya está eh, dañado, va a haber un escape de eritrocitos. Entonces estos eritrocitos, al encontrarse con cambios osmóticos dentro de toda la nefrona, va a ir como alterando su morfología. Entonces los acantocitos son como las estrellitas. Lo pueden eh, marcar con el cursor por fin. Esos son los acantocitos. Las células que tenemos arriba y abajo de la que está marcando serían los eritrocitos normales. Entonces, esa es otra característica muy importante de esta hematuria. La que sigue, por favor. Antes de que avance Alejandra, vean aquí, prácticamente muchas enfermedades nos pueden causar hematuria, pero en el niño prácticamente solo son dos. La infección de vías urinarias, una cistitis hemorrágica y el síndrome nefrítico. Por eso yo les decía, pongan bien las características de esa hematuria. Aquí nos dice, es brusca, como si fuera un refresco de Coca-Cola que le ponen un poco más de agua, como si lo diluyeran. Así se va a ver esa hematuria. En la infección de vías urinarias es sangre fresca, es rojo, rutilante esa hematuria. En la infección de vías urinarias sí forma coágulos, en la otra, en el síndrome nefrítico, como pone aquí Ale, no forma coágulos. Le va a doler, el paciente tiene generalmente disuria disuria y la presencia de la sangre. En el síndrome nefrítico siempre va a salir de color café desde que inicia hasta que termina la micción. En el caso de la infección de vías urinarias, al principio va a salir esa sangre rojo rutilante y conforme va terminando la micción, va a ir aclarándose esa orina. Entonces es bien importante porque prácticamente son las dos únicas enfermedades que nos pueden causar hematuria en el paciente pediátrico. Por eso, siempre cuando hagan el interrogatorio de una hematuria, esto nos va a ayudar a hacer la diferencia entre una y otra enfermedad, ¿sale? Y los acantocitos nos orientan justamente a sangrado glomerular. Si no hay presencia de acantocitos, la probabilidad de que sea glomerular es menor. Nada más que en este caso de la microscópica tenemos que mandar un examen general de orina. Y ya en el examen, en el caso de la centrifugada, es cuando nos van a reportar estas alteraciones microscópicas, si no, no podemos verlo. Sí, les mencionaba que ese era en el examen general de orina. Ahora, la que sigue, por favor. El edema. El edema, la bibliografía mencionaba que los niños, el 90% de los pacientes lo presenta y en los adultos solamente el 75%. Si son números elevados, entonces es frecuente encontrarlo. Este edema es principalmente facial y palpebral. Otras bibliografías mencionaban que también puede ser en miembros inferiores, pero predomina en cara. Este edema es duro, o sea, hace que no tiene fobia, que a la palpación se siente duro, rígido y pues no se va a ver la fobia. En el edema mencionaba también la ascitis y el mixedema. Estos dos, si hay y anacerca también.
Si hay presencia de estos, hay que orientarnos más hacia un síndrome nefrótico, porque el edema también se ve alterado por la pérdida de proteínas. Entonces, la citis es muy rara que se presente, y si hay anasarca o mixedema, vámonos a síndrome nefrótico. Ahora, este edema tiene una resolución espontánea. Principalmente el edema se va a controlar cuando se controle la hipertensión y la diuresis. Y ya, eso sería todo del edema. La que sigue, por Porque favor. aquí mencionaste, Alejandra, que tenemos una disminución de la filtración. Entonces, todo ese líquido que no se filtra para formar orina es la que nos causa el edema. Ya pasado mañana veremos cuál es la causa del edema en el síndrome nefrótico, y por eso es más evidente en el síndrome nefrítico. Incluso a veces puede no haber un edema tan importante si llega en etapas tempranas. Si llegas en etapas tardías, cuando ya tienes ahora sí oliguria y la falla renal, pues obviamente sí se va a ver así el paciente con el edema. ¿Qué más? La que sigue, por favor. En la hipertensión está presente entre el 60 y el 80% de los pacientes, por lo tanto sí es común encontrarla. Presente en el 60. Ajá. De fosa posterior. De astrocitoma, de fosa posterior. Hay que decir la neurocirugía, ¿no? ¿Qué más? Perdóname. Sí. Aquí les puse una tabla de los valores de tensión arterial, tanto de niños como de adultos, aunque de los adultos los conocemos más. Por edades de 3 a 6 años más o menos, si está por arriba de 160 sobre 60, ya podemos empezar a sospechar de una hipertensión, así sucesivamente con cada rango etario. Más pequeños no encontré como tal, pero la OPS menciona que es entre 95-60 aproximadamente la tensión arterial media en lactantes, más o menos. La que sigue. No, los niños pequeños, por ejemplo, al año de edad o antes del año de edad, vamos a considerar hipertensión cuando la sistólica es por arriba de 80 y cuando la diastólica está por arriba de 60. Es cuando vamos a considerar hipertensión arterial. Viene esta tabla porque, bien dijiste, Alejandra, bueno, dijo tu compañero previo, la edad de mayor frecuencia es por arriba de los 2 años, por eso es que no viene el rango para niños menores. Aquí es bien importante aprendernos la presión arterial, aunque son, como su nombre lo dice, signos vitales, que nos está hablando de la vitalidad de un paciente, no lo sabemos, y menos en la edad pediátrica. A lo mejor del adulto sí, porque es solo una cifra, dice 125-85, y por arriba de eso todo es hipertensión. Y en el niño no, ustedes vean todos los parámetros que nos marca ahí en su tablita, y entonces, aunque a veces jóvenes no estamos acostumbrados los médicos generales a tomar la presión arterial en el niño, y si la tomamos y no sabemos el parámetro, pues no vamos a identificar la hipertensión. Por eso les pedí a sus compañeros que pusieran los valores normales, ¿sale? Para poder identificar cuando hay una hipertensión arterial. ¿Qué más? La que sigue, por favor. También les puse la tablita para recordar la presión arterial en adultos, que ya podríamos considerarla desde 130 a 130-80 aproximadamente como hipertensión. Sí. No, pero ya me dijo. Sí, te dije que era el cerebelo. Y bueno, la que sigue, por favor. Esa nada más era como para recordar un poco sobre las categorías de la presión arterial. Ahora, otros síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes u otros datos hacia síndrome nefrítico sería oliguria. La oliguria se presenta en el 50% de los pacientes y se refiere a la oliguria como una excreción renal menor de 1 mililitro sobre kilo por hora a la hora de excreción urinaria. Ahora, el valor normal de la excreción es de 2 a 4 mililitros sobre kilo por hora. Esto es lo normal, por lo tanto sí hay una presencia de oliguria.
Ahora también mencionaban algunas bibliografías que se puede llegar a presentar anuria, que es menor de 0.5 mililitros sobre kilo por hora. Sin embargo, la anuria es menos frecuente que la oliguria. Y la proteinuria, bueno, nada más les puse este valor, más adelante se los van a dar por rango etario, que sería menos de 40 miligramos sobre metro cuadrado por hora. Esto es el rango subnefrótico. También pueden llegar a presentar insuficiencia renal del 25 al 30% de los pacientes. Esto, si es que no se controla adecuadamente la enfermedad en etapas tempranas, sí puede llegar a insuficiencia renal. De estos que presentan insuficiencia renal se puede llegar a necesitar el diálisis en el 5%, por lo cual es muy bajo, una cantidad muy baja. Otros síntomas generales que pueden presentar es malestar general, fiebre, astenia, dinamia, cefalea, vómitos y dolor lumbar. Estos no mencionaba como el porcentaje de los pacientes que lo presentan, ni más características, solo los mencionan así como malestar general. La que sigue, por favor. Bueno, depende. Sí, en la diapositiva anterior, donde viene lo de la oliguria y anuria, esos son parámetros para cualquier edad, tanto en niños como en adultos, la oliguria y la anuria. Entonces, para poder hacer el diagnóstico se hace una recolección de orina y se ve en 24 horas o en 12, dependiendo cuánto orino, el volumen total, lo vamos a dividir entre el peso y entre las horas que estamos estudiando. Por ejemplo, si son 12 o son 24, lo dividimos entre 12 o 24 y el volumen total, y si es menor de 1 mililitro, vamos a considerar oliguria y menor de 0.5 anuria. La insuficiencia renal, jóvenes, es un poco más alta. ¿Y de qué va a depender de la etiología? Si estamos hablando de una secundaria y comentaron ustedes, la causa puede ser una rápidamente progresiva, un lupus eritematoso sistémico, un síndrome de Wegener, esos evolucionan rápidamente a insuficiencia renal. En el caso de una IgA, de una púrpura de Jenos y de la estreptocócica, esa sí puede ser este porcentaje, no va a evolucionar a una insuficiencia renal, y las otras a una insuficiencia renal crónica, prácticamente todas. La proteinuria, igual vamos a solicitar esa recolección y el laboratorio nos va a mandar la cantidad total de proteínas en las horas que estudiamos. Lo dividimos entre el metro cuadrado de superficie corporal del paciente y las horas que estudiamos. La fórmula para hacer la superficie corporal, algunos ya se la saben. En el caso, por ejemplo, de Diego, ¿me puedes decir cuál es la fórmula, Diego, para sacar la superficie corporal? Un tal Diego ya se durmió. No, doctora, aquí soy, no me la sé, doctora, esa. Oh, ¿qué pasó, Diego? Bueno, está bien, entonces vamos a pedirle a Yunuen que no la diga. ¿No, Yunuen? Así sé si están despiertos, jóvenes, y están atentos a la clase. ¿Cuál es Yunuen? Sí, aquí estoy, doctora. Eso, ¿cuál es la fórmula, Yunuen? Dile. Es peso por 4 más 7 entre 100. No, entre 100. No, entre peso más 90. Ah, ok. Peso por 4 más 7, entre peso más 90. Entonces saco la superficie de acuerdo al peso del paciente, el volumen total de proteínas que me reporte el laboratorio lo dividimos entre esa superficie y entre las horas que estamos estudiando. Como ya nos dijo la alteración a nivel glomerular, no hay una pérdida importante de proteínas a nivel de la orina, por lo tanto no debe ser mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Si nos reporta mayor, podemos pensar en una combinación con síndrome nefrótico o exclusivamente un síndrome nefrótico. Porque tenemos un nefrítico nefrótico, entonces puede ser una combinación. ¿Qué más sale? Ya, sería un diagnóstico.
bueno, en la parte de diagnóstico, podríamos buscar antecedentes previos de faringitis estreptocócica 3 semanas antes. Se debería de realizar el exudado faríngeo para cultivo, esto para la búsqueda de el estreptococo beta melífico de grupo A y antecedente de impético de 8 a 21 días previos. También podemos hacer preguntas como si ha tenido hinchazón periorbitaria, edema en pies, acerca de la orina, pues el cambio de color, olor, consistencia y la producción, fiebre o fatiga, que serían como las principales. En laboratorio nos iríamos por el examen general de orina, que normalmente tendría un aspecto color rojo oscuro y turbio, ya como lo comentó mi compañera. Yo encontré que en presencia de más de 5 glóbulos rojos en microlitro o en más de 3 glóbulos rojos en campos de alta potencia, esto es cuando es centrifugado. También podemos encontrar la presencia en el sedimento de acantocitos, sedimento leucocitario, presencia de proteínas, glóbulos rojos dismórficos y cilindros de glóbulos rojos. Cuando se encuentran los cilindros, es que presentan ya una enfermedad más grave. También haremos la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Una proteinuria suele estar en rangos subnefróticos, que sería menor a 40 miligramos sobre un metro cuadrado sobre hora. La biometría hemática nos podría marcar una leucocitosis. Los valores de los laboratorios se los puse en unas tablas en otras diapositivas, bueno, después, porque siento que se vería muy llena las diapos. Y la hemoglobina puede estar disminuida paralelo al grado de expansión del volumen del líquido extracelular, y eso nos podría dar una anemia dilucional. En la química sanguínea, los electrolitos normalmente están normales, pero en un deterioro funcional renal significativo puede haber una hiperfosfatemia o hiperpotasemia. La urea, la creatinina, la velocidad de sedimentación globular puede estar aumentada y la proteína también, la proteína C reactiva. En el perfil hepático encontré que normalmente está normo o hipoalbuminemia, pero eso también vi que podría ser ya en un síndrome nefrótico. Y normalmente aquí lo que nos interesa es la cuantificación de las proteínas, ya sea en 24 o en 12 horas. Puede ser cualquiera, ¿no? O sea, no es independiente. A veces lo hacemos de 12 horas porque nos cuesta mucho trabajo la cuantificación en el niño. Entre más pequeño, luego pues se orina en el pañal, hay que ponerle sonda para hacer esa cuantificación. Por eso a veces lo hacemos entre 12. Si son niños mayor, no hay ningún problema, lo podemos recolectar toda la orina en 24 horas. Lo más importante es la presencia de la proteinuria, porque nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome nefrótico que vamos a ver el día miércoles. El valor ese que tú pones de 3.5 gramos al día, ese es para paciente adulto, y el niño menor a 40, ese es para niños. En el caso de los electrolitos, lo que más se nos puede alterar es el potasio, y eso nos hablaría de una insuficiencia renal, la hiperpotasemia o hipercalemia. Como bien es urea y creatinina, que estén elevadas, también nos hablan ya de una insuficiencia renal. Si es un síndrome postestreptocócico, generalmente no vamos a tener alteraciones. Si es una púrpura de Genos, tampoco, pero ya habíamos hablado en el síndrome de Wegener, en el caso del lupus eritematoso sistémico, que evolucionan casi todos a insuficiencia renal crónica, sí vamos a tener alteraciones. En el caso de la prueba de funcionamiento hepático, lo que nos interesa aquí es la albúmina. No debe de haber prácticamente alteraciones de la albúmina. Si lo hubiera, nos hablaría de un síndrome nefrótico. Y como estamos hablando de que hay una inflamación importante a nivel glomerular, vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda, como es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Por eso se elevan, no por el proceso infeccioso previo, es por el proceso inflamatorio masivo que tenemos a nivel glomerular. ¿Sale? ¿Qué más? Sí, también que la creatinina pues se debe estar checando cada 12 horas, por lo que comento. Sobre todo si ya estamos pensando en un lupus, sabemos que va a evolucionar insuficiencia renal y pues tenemos que tomarla para meterla a darle un tratamiento sustitutivo. ¿Qué más?
En las pruebas serológicas, pues checaremos los anticuerpos antinucleares para descartar pues trastornos autoinmunes. Los títulos de Aslow, que son niveles aumentados de anticuerpos antiestreptolicina o anti-DNase B, que indican pues una infección para estreptococo beta hemolítico grupo A. Y si estos se hacen después de dar tratamiento, se pueden ver atenuados y se tienen que tomar pues muestras seriadas para checarlo, ¿no? Los niveles de complemento, esta es la prueba de mayor valor diagnóstico, y cuando C3 está disminuido, C4 está normal, indica una glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa, y cuando C3 y C4 están disminuidos, indican una glomerulonefritis postinfecciosa o nefropatía lúpica. Eso se solicita al inicio y se debe solicitar en la semana 6 a 8 para ver la evolución, y normalmente se quitan la 10, si no me equivoco. La OSANCA, que evalúan los niveles de anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos, tanto citoplasmáticos como periféricos, para descartar una vasculitis sistémica, que sería como una granulomatosis con poliangeitis o poliangeitis microscópica. Los anticuerpos anti-dsDNA, que son altamente sensibles para un lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que sería para descartar un síndrome de Goodpasture o enfermedad de Wegner. Y de Wegener. Bueno. Y los antígenos de superficie de hepatitis B y anticuerpos de virus hepatitis C para descartar pues, una infección hepática. Y las concentraciones séricas de IgA aumentadas para descartar la enfermedad de Berger o nefropatía por IgA. Y estas concentraciones séricas de complemento suelen estar normales, y las concentraciones de IgA séricas serían elevadas, pues si es una nefropatía por IgA. En la ecografía renal... Tantito. Fíjate, en la serie de laboratorios que tú pusiste al principio se los hacemos a todos. La química, la BH, obviamente la recolección de orina y el complemento. Esos son los estudios de laboratorio que vamos a hacerle a todos los pacientes inmediatamente que hacemos el diagnóstico clínico para apoyar. Decías, pues la división de que si es complemento alto, complemento bajo, por eso solicitamos el complemento para ver que nos oriente a la etiología. Aquí lo importante es la infección de vías respiratorias altas, o sea, la faringoamigdalitis estreptocócica. No se debe de confundir, y sí la confunden mucho los médicos generales, en una faringitis estreptocócica, y tiene datos clínicos bien específicos de cuándo es una faringitis estreptocócica. Entonces, si nosotros hacemos un adecuado interrogatorio y vemos previo, tú lo dijiste, 2 a 3 semanas previas, que ese paciente cursa con infección de vías respiratorias altas, pues lo más común es que sea efectivamente postestreptocócica, y solicitamos antiestreptolicinas que van a estar elevadas. Si fueran de otra etiología, pues no están elevadas las antiestreptolicinas, y es lo que nos orienta al diagnóstico. Si nosotros no es una patología que está evolucionando rápidamente a una insuficiencia renal aguda o crónica, generalmente es en el niño un lupus eritematoso, una enfermedad de Wegener, o rápidamente progresivo, o una IgA. Entonces, en esos pacientes sí vamos a solicitar estos estudios que tú estás poniendo para hacer todo el perfil reumatológico para descartar una de esas enfermedades. No son tan comunes. En el caso del Wegener sí nosotros tenemos aquí pacientes con síndrome de Wegener, y lupus hay muchos. Entonces, la evolución clínica hacia una insuficiencia renal crónica nos está orientando la etiología del síndrome nefrítico. Si es que se va a progresar y se limita y empieza a haber una mejoría, generalmente es un postestreptocócica. Entonces, no a todos les vamos a solicitar esos estudios. Y ya muy raramente que sean los virus, como tienes ahí marcado, generalmente, o al menos yo no he visto ninguna que sea por un virus. Lo más común es estreptocócico. Okay. En la ecografía renal, pues normalmente los riñones se ven normales o se pueden ver levemente agrandados con aumento de la ecogenicidad.
Y la biopsia renal pues va a estar indicada en los siguientes casos: que sea una presentación atípica, que sea menor de 2 años o mayor de 12 años, una historia de enfermedad renal preexistente, preinfección, sincronización con una infección, hallazgo de enfermedad renal crónica, hallazgos sugestivos de enfermedad sistémica, anuria, proteinuria a nivel nefrótico, deterioro rápido de la función renal y nivel de complemento sérico, el C3 normal. En las indicaciones de biopsia renal de control sería una oliguria o azoemia mayor a 2 semanas, una tasa de filtración glomerular baja mayor a 4 a 6 semanas, una hipertensión prolongada mayor de 2 a 3 semanas, una hematuria macroscópica mayor de 4 semanas, un C3 bajo mayor a 8 a 12 semanas y una proteinuria baja o media mayor a 6 meses. En nuestro seguimiento, pues tendríamos que hacer una medición de la presión arterial y un examen general de orina para detección de proteinuria y hematuria en intervalos de 4 a 6 semanas durante los primeros 6 meses y luego 3 a 6 meses. Esto hasta que no haya una hematuria, proteinuria y la presión arterial haya sido normal durante un año, y se deben documentar los niveles de C3 hasta que hayan vuelto a la normalidad después de 8 a 10 semanas, que es lo normal. Y se deberá de hacer un seguimiento de 2, 3 y 10 años para verificar igual la orina, la presión arterial y los niveles de creatinina que sean normales en el paciente. Sí, el paciente que sea lúpico, por ejemplo, o que sea un Wegener, se normalizan los niveles de C3, pero cuando hay una crisis nuevamente empiezan a descender. Por eso el control o el seguimiento es en base a los niveles de C3. Y ya aquí les dejé todos los valores de referencia, los de hemoglobina, leucocitos, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, el IgA, anticuerpos los ANA, los antistreptolicina, albúmina, el complemento, creatinina en suero, urea, esto es el EGO, el examen general de orina, y ya, para que los vayan checando, conforme a la edad. Y ya seguiría el tratamiento. Ok, muy bien. Gracias, Diego. En tratamiento vamos a... el que sigue, por favor. ¿Me escucho? Sí, ok, muy bien, gracias. Vamos a tener en medidas de apoyo, pues el control diario del peso, control de presión arterial. La dieta debe ser hiposódica estricta con restricción en líquidos para conseguir pues un balance negativo. También vamos a tener una dieta hipoproteica. Esta dieta tiene que ser de 6 a 1 gramos sobre kilogramo por 24 horas. Bueno, esto, como ustedes saben, debe tener un balance hídrico y dietético diario para pues que no se nos nos descompense nuestro paciente. Después vamos a tener el uso de... vamos a tener el control de hipertensión arterial y sobrecarga de volumen, que más adelante se las voy a explicar. ¿Cuándo vamos a mandar furosemida? Como ustedes saben, es un diurético de asa, y se va a mandar siempre y cuando exista una sobrecarga circulatoria. Pues obviamente clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que haya presencia de edema, hipertensión arterial, o si radiológicamente encontráramos signos de alguna insuficiencia cardíaca congestiva. La furosemida la vamos a mandar en una dosis inicial de 1 miligramo sobre kilogramo intravenosa de máximo de 40 miligramos, y en una dosis diaria de 2 a 4 miligramos sobre kilogramo de 2 a 3 dosis de 1 a 10 días. La furosemida, pues como ustedes saben, va a inhibir el cotransportador sodio-potasio cloruro en la membrana luminal mediante su fijación en el punto de la unión del ion de cloruro. Aquí, como lo pueden ver, lo va a cortar, haciendo su acción la furosemida. ¿Esto qué consecuencia va a tener? Que va a aumentar la excreción de agua en la orina, y por lo tanto va a ser mayor el volumen de orina dentro del tracto urinario. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cuándo vamos a mandar los vasodilatadores? Cuando, no estén funcionando propiamente los diuréticos de asa.
En este caso vamos a mandar hidrolazina oral de 75 miligramos sobre kilogramo al día durante 6 a 12 horas, con un máximo de 2 miligramos sobre dosis. También puede ser intravenoso de 0.1 a 0.2 miligramos sobre kilogramo, y pues este va a ser un máximo de 20 miligramos y se puede repetir de cada 4 a 6 horas. Y pues después vamos a tener también la indicación del nifedipino, que es de 0.25 a 0.5 miligramos sobre kilogramo sobre dosis. Se maneja un máximo de 10 miligramos sobre dosis dentro de 4 a 6 horas. Estos que van a hacer van a inhibir la contracción del flujo de calcio al interior de la célula mediante el bloqueo de los canales de calcio. Y pues va a tener un menor efecto sobre el músculo cardíaco que otros bloqueadores de los canales de calcio. La que sigue, por favor. Después vamos a tener pues unas posibles complicaciones de lo que pueda cursarse con este síndrome. En caso de una encefalopatía hipertensiva, pues vamos a mandar en conjunto hidralazina, nifedipino o nitroprusiato. El nitroprusiato es otro potente agente hipotensor de acción rápida y fugaz, que pues igual administrado intravenosamente va a producir una disminución de la, ¿cómo se llama? De la resistencia vascular periférica, perdón. Y pues esto va a marcar un descenso arterial pues bastante grande. Y en caso de que haya presencia de uremias, alteraciones hidroelectrolíticas inmanejables, está indicada la diálisis o hemodiálisis. Y en caso de hiperpotasemia, pues está indicado el uso de resín calcio, que es 1 gramo sobre kilogramo, y la dieta. ¿Qué va a ser resín cálcico? Pues esto es una resina de intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a tener la acción que al momento de que va a ocurrir un intercambio de iones. Hagan de cuenta que por cada catión de calcio que es intercambiado, se van a cambiar 2 cationes de potasio. Y esto va a ocurrir principalmente en lo que es el colon. La que sigue, por favor. Ahora bien, creo que es lo más importante, es el uso de nuestro antibiótico, porque estamos ante un estreptococo. Es gram positivo, gracias. Y vamos a tener que el uso de penicilina oral de 200.000 unidades en menores de 27 kilogramos y de 4.000 unidades en mayores pues de edad. Y esto va a estar indicada cada 8 a 12 horas. También se puede usar la penicilina benzatínica de 6.000 unidades en menores de 27 kilos y pues de 1.200.000 unidades igual intramuscular en mayores. En caso de que estos pacientes sean alérgicos a la penicilina, se va a mandar eritromicina por vía oral de 125 a 200 miligramos cada 6 horas durante 6 días. La que sigue. Estos pacientes suelen tener una evolución muy buena y va a ser una resolución de lo que es edema, hipertensión y hematuria de 1 a 3 semanas. Pueden encontrar en libros que manejen hasta el mes o hasta de 20 a 28 días. Más o menos radica ese tiempo. Puede persistir la proteinuria, sí, de 6 a 8 semanas. Y pues después vamos a tener que el complemento se va a normalizar en unas 8 semanas. La que sigue y luego la que sigue, por favor. Tantito. Aquí, jóvenes, el tratamiento de antibiótico es bien importante, pero cuando diagnosticamos una faringitis estreptocócica para evitar esta complicación o cuando se diagnostica una alteración en piel. El tratamiento es preventivo. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado de una faringoamigdalitis y una piodermitis, les damos tratamiento para evitar esta complicación. Si ya tenemos la complicación como tal, pues es el tratamiento solo para faringitis estreptocócica, la penicilina. El tratamiento indicado de primera elección es la benzatínica.
no la vía oral. El tratamiento es de benzatínica, que aparte del tratamiento nos ayuda para la erradicación del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ahí en la diapositiva, que su compañero también, no, realmente es el tratamiento de elección. Y la gran ventaja es que es dosis única. Sí es intramuscular, duele mucho, etcétera, pero es dosis única y es el tratamiento más adecuado que nos va a ayudar a la erradicación del microorganismo. El problema de los antibióticos vía oral es que mínimo lo debemos de administrar 10 días. Podemos utilizar eritromicina, podemos utilizar claritromicina, citromicina, pero el problema es que no hay una erradicación completa del estreptococo beta hemolítico del grupo A y ese sigue siendo muy sensible a la penicilina. La dosis que marcaba ahí Jesús es adecuada. Menores de 5 o de 6 años o de 30 kilos o de 27 kilos, 600,000 unidades y mayores 1.200.000. Ya no hacen penicilinas por debajo de 1.200.000 la benzatínica, entonces indicamos una se prepara completa y se administra solamente la mitad del volumen para que sean las 600,000 unidades. Entonces, ese era el tratamiento adecuado. Del otro tratamiento nos decían la fisiopatología realmente pues es la alteración a nivel glomerular y de la filtración y la retención hídrica. Esa alteración de la filtración nos va a hacer una retención hídrica muy importante. Entonces el tratamiento es quitarle esa retención hídrica mientras empieza a haber a desinflamarse lo que va a ser el glomérulo. Entonces la restricción de líquidos, cuando pasen conmigo en la rotación, hablamos cómo es el tratamiento de líquidos normales y cómo lo vamos a restringir en algunos pacientes. Entonces, estos pacientes lo que hacemos una restricción y damos exclusivamente el líquido que orine. Por ejemplo, lo hospitalizamos ayer 24 horas, el paciente orinó 400 mililitros en 24 horas. Eso es lo que le vamos a dar de líquidos para hoy, más sus pérdidas insensibles. Eso es lo que manejamos de líquidos para los pacientes. La restricción de sodio y el diurético, esa es la base del tratamiento. Y con esto vamos a quitarle, obviamente, lo que va a ser la hipertensión, porque la hipertensión está dada por esa sobrecarga de líquidos. Si a pesar de manejar el líquido continuamos con hipertensión, sí pasamos con el tratamiento para hipertensivo crónico, como es la hidralazina o algunos otros, y si tenemos una urgencia o una emergencia, damos el tratamiento con nitroprusiato. Ese va a ser el tratamiento. Y si ya tenemos una patología que nos la está causando estreptococo, antibiótico. Pero si ya tenemos una secundaria como un Wegener, como un lupus eritematoso, sí ya damos otro tipo de tratamiento para todas las enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Ya con los estudios de laboratorio solicitamos interconsulta a reumatología, en este caso pediátrica, porque estamos hablando de paciente pediátrico, y ya se le da su tratamiento, hay infinidad de tratamiento para para quitarle completamente esa inflamación a nivel glomerular. Si a pesar de eso el paciente progresa a una insuficiencia renal crónica o aguda, el tratamiento es diálisis o hemodiálisis peritoneal. No está complicado. ¿Qué más es? Muy bien, y nada más esto era como un pequeño resumen de diagnóstico y tratamiento que viene en la guía. Bueno, dice niños entre 2 y 12 años de edad con la triada que es hematuria, edema, hipertensión arterial. Vamos a investigar los antecedentes de infección si estuvieran en 2 semanas previas al inicio de los síntomas. Bueno, encontramos respuesta positiva. En caso de que no, investigar posibles causas no infecciosas y pues control de la hipertensión y el edema, así como disminución de la hematuria. En caso de que la respuesta positiva sea sí, vamos a investigar si están los niveles de antiestreptolicinas y del complemento. Si están altas y el complemento es bajo, vamos a vigilar la evolución de los signos y síntomas. Bueno, aquí menciona que el paciente debe estar hospitalizado, debe tener un manejo de líquidos y electrolitos, también la evolución del edema, vigilar el estado de la hematuria y valorar inicio pues, de la terapia con antibióticos. Y volvemos
al punto, y de otra vez de control de hipertensión, y pues si ya todo está bien, se tiene que dar un alta y control cada mes con el nefrólogo pediatra, o me parece que en su caso es en pediatría, ¿no, doctora? No, aquí depende de quién nos está causando la enfermedad. Si la enfermedad es solamente estreptococo, puede ser nefrología y pediatría, pero si es una secundaria, como comentaba, las autoinmunes, es nefrología y reumatología pediátrica. El reumatólogo es el que pone el resto del tratamiento para el control de la patología. El nefrólogo pues solamente cuida ahí que el riñón vaya respondiendo al tratamiento, pero la base sería reumatología, como el lupus, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Y pues eso ya sería todo. Ya nosotros concluiríamos. Ya las siguientes son nuestras fuentes. No sé si tengan alguna duda, comentario, aporte o algo que usted quiera comentar, doctora. Bueno, yo creo que sería todo. No sé, sus compañeros, ¿algún comentario, jóvenes? Es bien importante entender la fisiopatología y los datos clínicos. No sé por qué, jóvenes, pero siempre en el examen se confunden el nefrítico con el nefrótico, a lo mejor porque el término es muy semejante, pero realmente los datos clínicos y la fisiopatología son totalmente diferentes. Entonces, ya cuando veamos nefrótico, vamos a entender en el resumen, en el cuestionario les voy a mandar ahí cuál es la diferencia entre una y otra, para que no las confundan, porque las confunden muy fácilmente. Sale nefrítico con nefrótico. Y pues no, o sea, realmente la fisiopatología es totalmente diferente. Entonces, aquí nuevamente, insisto, es una complicación en caso de pediatría y en nuestro medio, una complicación de un estreptococo beta hemolítico del grupo A que nos da una faringitis, una faringoamigdalitis estreptocócica. Entonces es importante, lo más importante es que diagnostiquemos la faringoamigdalitis para darle tratamiento y evitar esta complicación. Porque ya saber y manejarla pues no es tan complicada, pero lo importante es que no llegue el paciente a esta situación. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, jóvenes? Me parece que no, doctora. Ok. Entonces, si no hay más que comentar, entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes, por favor.